Wii y Pepe Panda presentan Los Lee Bros, el podcast. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos una vez más deleitándolos. Ay, sí. Aquí una vez más comentando el punto en su podcast favorito, Los Libros, en el episodio 23, lo cual equivale al 23º intento de convencer a Panda de que lea un poco alguna de mis recomendaciones, alguna de pegar, de aquí no quitar el dedo del renglón. Hola, Panda. Hola, maestra, ya que llevas 23 episodios tirándome tierra, me voy a hacer la resistencia pacífica y vamos a ver si hasta el 75 lo logras. Y aparte estamos aquí desde el set de Entre Tornillos haciendo como un crossover con los Libros, que lo pueden escuchar todos los martes también por Collective. Exactamente. Es material audiovisual de altísima calidad, pero bueno, ahí ya saben que nos pueden escuchar por Collective, Entre Tornillos. Ya se me pasó la Alguien me ayuda maestra. a convencer. Se pasó a Panda. tantito, maestra, pero sígale. Pues sí, decía que entonces estábamos aquí para ver si te lográbamos convencer de que leyeras alguna de mis recomendaciones, por lo menos. Aquí Claro. seguiremos. Hay que la gente que nos escucha nos diga hasta qué número de episodios vamos a lograr que opere el milagro. Vamos a ver, hay que hacer una quiniela. De unos... Hoy es posible que te motive, ¿eh? Aunque te he traído temáticas deportivas y temáticas de todo, ahora te traigo algo bastante más estrujante, no tan ligero como el deporte. ¿La biografía de Bibi Gaitán? ¿No? Ay, de antemano una disculpa porque como hoy regresaron los niños a la escuela, el internet está como un poco saturado por la vida y como ustedes saben, grabamos esto a distancia porque esto inició como en lo más intenso de la cuarentena. Entonces a ratos quizá nos estemos perdiendo un poco y la comunicación no fluya como de habitualmente sucede, pero pues haremos lo posible. Sí. ¿Sí me escuchaste eso, Pepe Sí, Panda? yo te estaba poniendo atención porque era como anuncio, como aviso de ocasión. Ok, sí, ese era un aviso de ocasión y era como una advertencia por si nuestros escuchas empiezan a sentir algún tipo de anomalía en el audio. Hey. Pero bueno, pues vamos a lo que nos trajo hoy, que es a comentar un libro muy interesante que se llama El Traductor. Ok. El Traductor, el autor es Daoud Hari, sudanés, pues es un autor, en realidad no es que sea él el autor, él le contó su historia a dos estadounidenses que son Dennis Michael Bork y Megan McKenna. Él contó su historia y ellos le ayudaron a darle forma al testimonio para poder, pues, dar a conocer este relato tan intenso. Okay. Daoud Hari fungió como intérprete y como traductor, por eso precisamente se le llama el libro El Traductor. Aquí en él está junto a uno de los periodistas ingleses o norteamericanos que para quienes él trabajó como intérprete en este conflicto. Para que nos vean por YouTube, porque si no, no van a saber de qué estás hablando. Exacto. Entonces, pues bueno, ¿de qué trata el libro? Pues de muchas historias que te parten el corazón, ¿no? Como tú recordarás y como nuestros fieles escuchas que han oído todos nuestros episodios recordarán, en el episodio 3 de los libros podcast hablábamos sobre sobrevivir para contarlo, el testimonio de Immaculée Libagiza en el genocidio de Ruanda de 1994.
que ya nos parecía que este conflicto, pues, entre tribus y el genocidio, esas matanzas tan dramáticas y tan horribles, eran algo espantoso que hubiera ocurrido en los 90. Pues bueno, aquí viene Sudán con el conflicto de Darfur en el 2003, en una Ok. masacre muy, muy parecida a lo de Ruanda. Ahorita te voy a contar un poco más. Pero bueno, pues es increíble que estas cosas pasen en pleno siglo XXI, ¿no? Y entonces, lo que Harry cuenta en esta historia, pues es parte de cómo inicia este conflicto de Darfur. Primero que nada, es muy importante hablar de qué es Darfur, ¿no? Darfur es una región, una zona de desierto enorme en África que está entre Sudán, o sea, al este está Sudán y al oeste Chad, y realmente la línea fronteriza está ahí trazada, pero ese desierto de Darfur es como todo un territorio integrado, ¿no? ¿Por Ajá. qué? Porque pues recordemos que en el siglo XIX, cuando Europa se divide, arma las fronteras de África como a ellos se les dio la gana, pues los ingleses se quedaron con Sudán, trazaron una línea ahí donde les acomodó, y Chad ya formaba parte de Francia, o sea, eso era territorio francés, y pues en medio de todo esto estaba todo el desierto de Darfur, ¿no? Y ese desierto de Darfur alberga a una tribu africana principalmente, que son los Zimbawa. Ahorita ya por estar con los problemas técnicos ya se me fue el nombre, pero ahorita todo el nombre de la tribu. Échale la culpa al Eh, internet ahora sí, ¿eh? no, es que estaba súper ensayada hoy, pero la verdad es que con todos estos problemas técnicos se me fue. Pero no, es la tribu de los Sagawa, sale que estaban aquí, y entonces lo que es esta tribu, los Agawa, ¿no? Con, pues obviamente de raíces autóctonas africanas, etcétera, pero el caso es que en 1956, cuando los británicos se retiran de África, cuando se le otorga la independencia a Sudán, dejan al mando a un gobierno árabe, que era un gobierno minoritario árabe, para regir a una población que es mayoritariamente africana, no árabe, además, ¿no? Ujú. Entonces, pues ya te imaginarás que esto vino a traer problemas de mucho tipo en cuanto a ponerse de acuerdo, etcétera. Entonces, lo que ocurre en el 2003 es que, bueno, ya para 1989 entra al mando del gobierno sudanés Omar Bashir. Ajá. Es en 1989 con toda esta línea árabe dura, musulmana, impone la Sharia con toda la fuerza que es esta ley islámica, las mujeres ya no se podían desplazar, una serie de cosas como muy endurecidas. Y pues así va surgiendo toda esta historia de Sudán que se va conformando pues entre esta complicación entre árabes y la población negroafricana autóctona, ¿no? Ujú. Entonces, de pronto, pues están aquí los intereses de los países árabes poderosos e incluso de China, porque es una zona en donde hay petróleo. Y pues donde hay petróleo siempre hay problemas, ¿no? Sí. Y entonces resulta que en el 2003 de pronto se arma pues como una serie de milicias y una serie de bombardeos para desplazar a las aldeas de los Agawa, ¿no? Aquí voy a, este es Omar al-Bashir, es este dictador que estuvo 30 años al frente del gobierno de Sudán, Sí tiene cara y de buena persona, ¿eh? sí, ya sé, y pues él de algún modo apoya a la milicia que son los Janjaweed, que son estas milicias árabes extremistas, en fin, que lo que están buscando es, pues de alguna manera, exterminar a los pueblos negros africanos para desplazarlos. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a bombardear a los pueblos, a contaminar los pocos, pues imagínate, es una zona desértica, entonces los pocos pozos de agua que hay los contaminaban para que la gente pues
se muriera de deshidratación, ¿no? O sea, o muriera de deshidratación por no poderla tomar, o envenenados si intentaban tomar esa agua, ¿no? Uh-huh. Además eran ataques aéreos que lanzaban como unas bombas de las cuales se desprendía chatarra de metal, o sea, objetos de metal que se quedaban incrustados en los árboles así, y que obviamente a quien le caía una de estas cosas, pues era una amputación segura, ¿no? O sea, o un corte así súper brutal. O un tétanos mamalón. Exactamente. Entonces, el caso es que pues la situación se puso muy fea. Mucha de la gente de estas poblaciones Agagua tuvo que salir desplazado de ahí. Obviamente, como es esta cultura misógina en donde la mujer no tiene prácticamente ningún derecho bajo esta línea de la Sharia, pues a las mujeres entraban y las violaban, las mataban, torturaban a todo mundo cuando entraban estas milicias. Entonces, por una parte, el gobierno era como, pues nosotros estamos tratando de luchar contra estos rebeldes, pero la gente a su vez sabía que el gobierno estaba apoyando a esas milicias de los Janjaweed, Ajá. ¿no? Porque lo que estaban buscando era desplazar a todos estos pueblos africanos autóctonos para o sea, pues estar ahí solamente para la explotación del petróleo y de los recursos que están ahí. Ah, ok. Ajá. Era lo que iba a preguntar, que cuál era el Entonces, objetivo de ese desierto. sí, Para el petróleo. exactamente. El objetivo de ir por ese desierto era el petróleo. Uh-huh. Entonces, toda esta pobre gente de estas comunidades de Darfur, porque es todo este desierto de Darfur, pues se empiezan a mover hacia Chad, ¿no? Se empiezan a refugiar en Chad. Y hace rato precisamente que estaba preparando unas cosas para la escuela y veía a una vietnamita que se tuvo que refugiar en los 60s y los 70s más bien, que tuvo que emigrar a Canadá, y dice ella, es que nosotros los refugiados tenemos un estatus en donde todo es diferente, ¿no? Los refugiados son expulsados de su pasado, Uh-huh. pero sin tener un futuro claro, ¿no? Sin tener asegurado ningún futuro tampoco. Entonces es como que queda suspendido ahí en el presente, y pues esto es lo que empieza a vivir toda esta población sagawa sudanesa que es desplazada a Chad, ¿no? Este es el contexto, pero obviamente pues en Y Chad luego los organizaron su reciben. chat de refugiados en WhatsApp. Pues no lo organizaron, sino que estaban en campamentos, hacinados, súper triste todo. Y pues en medio de todo este contexto, Daoud Hari, él había crecido en Sudán, en una aldea tribal. Él cuenta cómo cuidaba los camellos, habla mucho de la cultura de los camellos, porque realmente en estas aldeas hay como muchos criadores de camellos. Y él dice que pues él criaba al suyo, lo cuidaba, era como entre su mascota y medio de transporte, y una relación así como muy singular, ¿no? Pero que él quería como más. Entonces a él lo mandan a estudiar como a la ciudad grande. Ahí él se educa un poco más, empieza a leer, empieza a tener intenciones de salir al mundo, y llega un punto en el que él se va de Sudán, se va a Libia, después se va a Egipto, y en Egipto se entera que si yo logra llegar a Israel, pues todo lo que gana en estos trabajos duros, pues va a ser 10 veces más lo que gana en Israel, ¿no? Pero obviamente en todas esas migraciones va pues de manera indocumentada, ¿no? O sea, ahí va avanzando. Entonces en Israel lo descubren, lo apresan y pues lo deportan primero a Egipto. En Egipto consigue que no lo regresen directamente a Sudán por el gobierno, porque sabe que en Sudán ese tipo como de humillaciones en el exterior va a ser muy mal visto, y seguramente lo van a matar. Entonces él dice, pues, o sea, sí regreso a Sudán, pero poco a poco, y me voy metiendo por Chad, etcétera, ¿no? Al final Ajá. de cuentas, él regresa, pues, como mucho más equipado, él ha visto más el mundo, etcétera. Así Y cuando regresa, está, regresa a Sudán, pero me voy puebleando. exacto, puebleando y no por la aerolínea gubernamental, ¿no? Ajá. Entonces,
pues él regresa para buscar a ver, él se va enterando, o sea, él justo regresa cuando todo el conflicto acaba de estallar, ¿no? Y entonces todo el mundo le dice, a ver, o sea, todo el mundo está huyendo y tú vienes en este momento, o sea, Ajá. regresas a tu casa en este punto. Como el O meme de sea, Bob Esponja, así de ¿quién llega a Sudán a medio conflicto? Y así, y entrando pues así. algo así, o sea, como que es como un mal timing, pero pues así se le dio porque fue realmente deportado en estos lugares en donde estuvo, ¿no? Ujú. Entonces al final, pues él está ahí, empieza a ver que su hermana que vive en otra aldea está bien, sus papás, en fin, más o menos empieza a ver. Mientras que está en la aldea, cae otra de estos bombardeos y muere su hermano mayor Amer, ¿no? Entonces, pues a él le pega mucho y él decide que él quiere contar la historia para que no se repita esto. Y la manera en que encuentra es que, como él sí habla inglés, habla árabe sudanés y habla pues la lengua de su pueblo Sagawa, ¿no? Y entonces un primer periodista lo consigue, lo contacta para que sea su intérprete. Y entonces con él se interna y más o menos lo logra, regresa y entonces lo van contratando de la NBC, de la BBC, del New York Times, de varios medios internacionales Ok. que van a documentar lo que está sucediendo. Pero en un episodio en especial con un reportero norteamericano, pues les va pésimo, ¿no? Porque entonces ahí sí los detienen, los capturan estos milicianos de los Janjaweed y, y entonces como que se supone que ya se firmó la paz, pero nadie cree en esa firma de la paz, una serie de cosas en donde todo el mundo desconfía de todo el mundo. El caso es que ellos pasan como 35 días entre torturas, sin alimentación, o sea, de que los cuelgan de los tobillos en un árbol para que confiese, y él dice, pues realmente yo no tengo nada que confesar, o sea, yo solamente estoy sirviendo de intérprete a las personas, Ajá. y él trata de hacer reflexionar a la gente que lo captura, diciéndoles, a ver, o sea, estás matando a tu propia gente, ¿por qué lo haces? Porque de pronto a veces son soldados de 14 años, o sea, chavitos que los reclutaron y que dicen ellos, pues es que no me quedaba mucho porque de todas maneras me iban a matar, aquí por lo menos tengo la posibilidad de sobrevivir, ¿no? Entonces es como este mundo sin alternativas, pues muy triste, pero al final Daud Hari logra escapar de todo esto. Bueno, no logra escapar, sino que obviamente como él estaba afortunadamente con un norteamericano, pues Estados Unidos mueve todas las influencias para pues si me voy yo, se va Daud, que me ha servido Te como, pasmaste tantito a la hora que dijiste de los de que Estados Unidos ayudó. sí, decía, perdón por el pasmado, repito que pues viene este problema de que él está con un reportero norteamericano y bueno, son capturados, torturados, etcétera, esta posibilidad de que es un reportero norteamericano. Y Sí. entonces Estados Unidos exige que lo liberen, o sea, presiona, hace todo un conflicto, incluso el gobernador de Nuevo México va personalmente ahí a tratar de resolver, obviamente él va en busca del reportero, pero pues el reportero de alguna manera protege muy bien a Daud Hari y ahí ya lo logran rescatar y pues él sale al mundo para poder contar su historia, ¿no? Sí, Daud Hari así, no, yo vengo con el güerito, ¿eh? Sí, sí, así la cosa. Y pues bueno, la verdad es que es del ver cómo las mujeres sufren todas las vejaciones de las que son objeto y entender que todo es un tema de poder y demás, pues la verdad es que es muy complicado y entender uno, ¿no? O sea, en pleno 2003. Y entonces él dice que a él lo que le interesa, o sea, lo que le interesaba era ir como recopilando todas estas historias de dolor, estas historias que le partían el corazón para de alguna manera transmitirlas al mundo y que Ujú. esto no se permita, porque él dice, pues al final tanta gente desplazada, o sea,
si el mundo permite que todos estos aldeanos sean desplazados definitivamente de sus tierras, pues esto va a seguir pasando, ¿no? Y esa gente no tendría por qué estar de refugiada, hacinada en campamentos en Chad, si ellos tienen sus tierras en Sudán. Y además él dice, además nosotros siempre convivíamos con los árabes. O sea, los árabes y los africanos teníamos orígenes diferentes, pero convivíamos como vecinos. Si llegaba a haber alguna disputa, se peleaban entre los hombres, lejos de los niños y las mujeres, ¿no? Uh-huh. O sea, había una lucha cabal entre hombres, pero no en ningún momento llegaban y mataban a las familias, ni hacían ese tipo de atrocidades que sí acabó cometiendo el gobierno a través de estos grupos paramilitares, ¿no? Entonces, en esta recopilación de las historias, él dice, a mucha gente le sirve de ayuda que alguien escuche y escriba su historia. Si alguien, quien sea, toma nota de su sufrimiento en algún sitio, entonces pueden liberarse de él con más facilidad porque saben dónde está. Entonces es una labor muy padre la que él hace de ir recopilando estas historias, de fungir como traductor, sí en el sentido lingüístico, de traducir de una lengua a otra, pero sobre todo de transmitir de una cultura que desconocemos al mundo occidental, pues transmitir esta experiencia que es prácticamente inenarrable, o sea, es algo súper triste. Uh-huh. Y pues él lo que va haciendo es dejando como este registro de la memoria, dejando que quede ese documento para la historia, para que no se vuelvan a repetir este tipo de cosas. Y en muchos momentos hay esta como búsqueda de empatía con el lector, ¿no? Porque él te dice, imagínate que llegaran a tu familia y se llevan a tu hermana y a tu tía y a tu no sé quién, y tú no puedes hacer nada, imagínate que tú vives en una vida normal. O sea, una serie de cosas que te hacen pensar y te proyectan en esa realidad y dices, pues sí, desgraciadamente es una cosa horrible, ¿no? Se llevan a mi hermana y me quedo sin este podcast. Imagínate, no lo soportarías, la verdad. ¿Qué hacemos, mano? Pero bueno, la novedad del 2020 es que Omar al-Bashir, este dictador sudanés, ya fue en febrero de 2020 como parte de las negociaciones de todo esto que no han alcanzado todavía la paz, pero más o menos se ha ido calmando la cosa, ya cambió, derrocaron al gobierno, etcétera, y accedieron en Sudán, o sea, los altos mandos, a entregarlos a la Corte de la Haya para que pague estos crímenes, pues, de lesa humanidad, ¿no? Uh-huh. Esto ya no viene en el libro porque el libro es del 2008 y esto acaba de pasar en febrero, un poco antes de que nos guardaran a todos en nuestra casita. Pero le puedes poner ir a imprimirlas ahí a Office Depot y luego ya nada más las Exacto. anexas. No, pues sobre todo ojalá que realmente sí se pueda hacer justicia y que este hombre pague, pero especialmente pues que cesen esas atrocidades, ¿no? Pero Ajá. entonces es como un compendio de varias historias de todas las personas que sufrieron esa clase de atrocidades, como tú dices. No es un compendio, es realmente la historia de él. O sea, este como background histórico que te di Ajá. es un poco ya como parte de mi investigación adyacente a la lectura del libro, porque pues Ah, así que digas tú, ay, ¿cuánto sabía yo de Sudán antes de esto? Pues no, la ajá. verdad que no lo sabía, pero tuve que, pues ahí echarme un clavado a investigar un poco. Realmente la historia es la vida, o sea, el testimonio de él regresando, o sea, un poco de este antecedente de su infancia en donde él como que se abre el mundo de alguna manera, en Ajá. el que él aprende inglés, aprende todo esto, y luego estar este regreso y a todos los periodistas que acompañó a lo largo de estos años que él estuvo ahí ayudando, ¿no? Y cómo todas Ah, las peripecias que tuvo que pasar al acompañar a los periodistas, y entonces ahí llegaban, entrevistaban a unas personas. Todas estas tribus, por ejemplo, tienen una serie de organizaciones pues muy peculiares en donde hay un jeque que controla todo y que nombra como a sus ondas, que son como sus, pues no sé, sus brazos derechos ahí. qué buena onda. Exacto, pero este es Omda con M.
Y pues él habla de que aquí esas elecciones de estos sultanes y de estos omdas son realmente como por el respeto que estos hombres se han ganado en la tribu, ¿no? Uh-huh. Entonces, dice, es una votación democrática, pero no es un voto como de votar en una papeleta, sino como que la Vox Populi te respalda, ¿no? Sí, o sea, no de que le vas a entregar delantales. Todo el mundo confiamos en su probidad, en su honestidad. Pues sí, entonces, más o menos, pues ¿no? Como aquí. Sí, desde luego, muy, muy parecido, me recordó muchísimo. Uh-huh. Pero bueno, el punto es que realmente la historia del libro es la historia de Daoud Hari como traductor, ¿no? O sea, es este momento en el que en pleno conflicto de Darfur, que así es como ustedes lo pueden buscar en Google si quieren, como yo, tratar de entender un poco más sobre el asunto. En pleno conflicto de Darfur, él fungió como intérprete, como traductor, y ayudó precisamente a que el mundo conociera lo que estaba sucediendo, ¿no? Uh-huh. Porque era muy difícil, pues, entrar ahí, entrar siendo blanco, entrar siendo extranjero, entrar sin hablar las lenguas de ahí. Se necesitaba alguien que realmente infundiera confianza entre la gente y que pudiera, pues, llegar hasta donde los medios internacionales no podían llegar de una manera natural, digamos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es una lectura súper recomendable. Le agradezco a Mariana Arzate que me pasó el libro porque ella estaba haciendo como una venta de libros de segunda mano y me recomendó y me quedé con el traductor y pues ya lo leí, Mariana, y me encantó. No me decepcionó y como bien dijiste, conecta mucho con el de Sobrevivir para contarlo de Immaculée Libagiza. Sí. Y pues así está lo que teníamos para hoy. Muy bien, maestra, me da gusto, me gustó su libro. Sí, como está siempre. Muy bueno. Está muy bueno. Ahora el siguiente paso es el más difícil, que lo leas. Sí, no, ¿qué pasó? ¿Tienes saludos pues o qué, bueno, maestra? Claro que sí. Tenemos saludos para Jess E., que nos puso un amable comentario en YouTube que teníamos que aparecer un poco más a cuadro y no tan pasmada la imagen. Así que hoy sí me peiné para salir a cuadro, un poco más extendido, porque no me encanta la cámara, pero aquí estoy. También tengo saludos para Gale, que nos escucha. Le mando un abrazote. Ella dice que siempre nos escucha, pero no se manifiesta tan a menudo. Y pues para Normita Holguín, que otra vez debe estarnos escuchando por ahí. ¿Tú tienes algún saludo para alguien en especial? No, yo nada más, como siempre, agradezco el favor de su atención. Todos los miércoles, recuerden que se estrena 12:15 de la noche y les estoy poniendo las redes sociales de Colectiví para que nos sigan, para que se enteren de todos los programas que hay. Recuerden que hay programación martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Uh-huh. Y estamos viendo a ver si ya próximamente también hay viernes y lunes, que son los días que descansamos. Ok. Muy bien. Ya después de todos los comerciales de Pepe Panda, solo me queda despedirme, agradecerles que nos sigan escuchando, recomiéndenos, por favor, compártanos en sus redes sociales, compártanlo con sus amistades. Ya van a empezar los niños, así que en la escuela, así que todas las mamás seguro van a estar necesitando un relax. Pues dense media horita para escuchar los libros y van a ver que sí se relajan. ¿Sale? Sí, entonces, se los prometemos. Sí. Entonces, pues bueno, un abrazo a todos, les mando un beso y sigan leyendo. Bye, bye. Hasta luego. Gracias por escuchar. Los esperamos en el próximo episodio de Los Lee Bros. Por Colectiví.